Buenos días, ¿ahí me oyen? ¿Me podrían Buenos confirmar por días. aquí? Julio, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Ah, ok. Vale, perfecto. Buenos días para todos. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Jennifer Zambrano, soy parte del equipo técnico para Autodex en licencias online y hoy tenemos un tema muy especial a cargo de Julio Palma, que es el Technical Specialist directamente de Autodex, quien nos va a presentar hoy las aplicaciones en el sector eléctrico. Es un tema bastante interesante que espero que sea de su agrado. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacernos las preguntas que crean pertinentes. Y le doy paso a Julio. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Quisiera empezar con el showreel nuestro para que conozcan de pronto los que no tienen muy claro quiénes somos, para que nos conozcan un poquito y a partir de ahí vamos avanzando. Listo. De nuevo, buenos días a todos. Como me presentó Jennifer, mi nombre es Julio Palma, soy ingeniero civil de profesión. Hago parte del grupo de especialistas técnicos de Autodesk para la región de Latinoamérica. Y en esta mañana, el día de hoy, pues nos trae un tema que no es muy común encontrarlo, debido, digamos, al enfoque que ha tenido por el desarrollo natural de las implementaciones de metodología BIM, pero es aplicado al sector eléctrico. Yo hago parte, como mencionaba, del grupo de Autodesk para la región y pues de antemano muchos agradecimientos a Licencias Online, nuestro mayorista aquí en Colombia, con quien estamos organizando esta serie de sesiones técnicas. ¿Listo? Lo que nos trae hoy, quisiera iniciar con una pequeña reflexión preliminar, digamos, para hacer un poco más allegada a la presentación y los conceptos que vamos a abordar a cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, los invito primero a pensar en dos proyectos o iniciativas claves en su organización, en sus empresas, en sus departamentos, ¿sí? De esas dos iniciativas, puede ser de diferente índole. Pueden ser iniciativas desde el punto de vista una renovación de una red, un proceso de modernización, por ejemplo, de subestaciones, nuevos proyectos de expansión de redes, sea de transmisión, sea de distribución, un proyecto de generación, la repotenciación de un proyecto de generación. Pensemos en uno o dos proyectos que sean claves en este momento y en los cuales estemos involucrados. A partir de esos dos proyectos, pues pensemos en estos 5 puntos claves. ¿Qué queremos en esos proyectos? ¿Cómo nos soñamos nosotros esos proyectos? ¿Queremos reducir las órdenes de cambio asociadas
a la construcción de ese proyecto. Queremos disminuir riesgos, en especial sobre costos durante la construcción o la operación de los mismos, o incluso disminuir tiempos en la ejecución. Tengo tiempos ajustados para la ejecución de ese proyecto. Si es así, entonces pensarlo desde esa óptica. Requiero integraciones de ese proyecto, lo necesito conectar, por ejemplo, con una base de inventarios, con una base de activos, con una base de costos. O quiero, por ejemplo, implementar dashboards, ya sean dashboards o reportes automatizados, por ejemplo, durante la construcción. De pronto es un proyecto muy complejo, o voy a tener varios contratistas. Desde ese punto de vista, ¿qué quiero yo implementar para tener acceso a la información, acceso rápido y eficiente a la información? ¿Sí? A partir de eso, quiero que se planteen una o dos ideas de esos proyectos, cómo me los imagino a partir de esos 5 puntos. ¿Listo? Y este abordaje conceptual lo vamos a retomar más adelante. La agenda del día de hoy, lo que nos trae aquí, como vamos a abordar la presentación hoy, pues es el reto que tenemos nosotros en el sector eléctrico en la región, en especial en Colombia. El segundo punto, pues cómo afrontar el reto, cuál es la plataforma tecnológica, cuál es el estado del arte en la industria y hacia dónde debemos ir. Vamos a entender un poco acerca del estado actual y la brecha que se tiene entre ese estado del arte que comento y las prácticas comunes. Vamos a hablar un poco acerca de casos de referencia en la región que tenemos en el sector. Finalmente vamos a dar como esa lista corta, una guía de inicio rápido acerca de cómo empezar una implementación BIM en nuestras empresas en el sector eléctrico. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, para que utilicemos el chat al final, si se les ocurren por ahora mientras la presentación, pues las van escribiendo y al final las ponemos en el espacio, en el chat para responder a las que podamos responder por el tiempo, las que no nos las llevamos y las tendremos en otra instancia. Adicionalmente, pues tenemos un invitado especial a esta sesión y es el ingeniero Edwin Marín del equipo técnico de EPM a cargo de implementación de proyectos BIM, que nos estará acompañando en una parte de la presentación. ¿Listo? Entonces, iniciamos ahora sí de lleno. ¿Cuál es el reto? El reto en el cual se enmarca el sector, pues es que para el año 2050 cerca del 68% de la población vivirá en ciudades, municipios, lo que llamamos conurbaciones, ¿verdad? Bajo ese esquema, pues una mayor población significa una mayor presión sobre la infraestructura de generación, transmisión y de distribución hasta un punto de quiebre. Y desde ahora se debe pensar en esos requerimientos de la capacidad de la red. ¿Cuál es el reto hoy en día? A partir de este estudio podemos identificar que los grandes retos son desde el punto de vista de restricciones. Hay unas políticas y regulaciones gubernamentales cada vez más estrictas. Se requiere una actualización de la infraestructura de redes. No significa que vayamos a construir, no significa que vayamos a doblar o a triplicar la cantidad de redes, por ejemplo, tanto de transmisión como distribución, sino que habrá que generar una actualización de la mayoría de estas. Se requiere una integración con fuentes renovables, en especial en nuestro país cobra bastante relevancia y hoy en día hay una política al respecto de proyectos de energía fotovoltaica. Adicionalmente, se requieren integraciones entre inteligencia artificial e Internet de las cosas, en especial para el monitoreo de la operación de los activos. Y el time to market, la confiabilidad, lo que llamamos nosotros llegar al mercado, poner nuestra infraestructura en servicio o sacar la infraestructura, por ejemplo, para proyectos, cuando la sometemos a proyectos de optimización o de repotenciación, sacarla en servicio y volverla al servicio, porque son unos indicadores de mercado. Y básicamente aquí lo que más gobierna pues es la confiabilidad en la red, tanto de subestaciones y de líneas, que es básicamente un punto de quiebre en la operación y en las concesiones de electricidad, ¿sí? Tenemos noticias como estas, los ejes de la transformación del sector eléctrico, pues según expertos en Colombia deberíamos
pensar en llevar electricidad a más de 500.000 familias que hoy no cuentan con el servicio. Y pues básicamente los pilares de la transformación, de la transformación del sector pues pasan por una mayor competitividad, una mayor confiabilidad y responsabilidad ambiental y social. Hoy en día, digamos, ¿cuáles son los mayores indicadores del sector eléctrico? Hay diferentes paneles de referenciación, como que de benchmarking del sector, del estado del sector en temas de competitividad, y básicamente estudios como el de ITOMS, pues básicamente lo que miden es miden tanto para líneas como para subestaciones, miden el costo por circuito, por kilómetro, y miden la confiabilidad desde el punto de vista de cortes al año, ¿sí? Entonces, cada 2 años, pues este estudio nos está indicando cómo vamos evolucionando en el tiempo, y ese es el punto clave de evaluación de la competitividad en el sector. El costo asociado al mantenimiento por kilómetro de circuito, y el kilómetro y el costo asociado a la confiabilidad del servicio. Tenemos diferentes noticias, diferentes puntos de conversación cuando estamos hablando del sector eléctrico, pues principalmente pues fallas en el fluido eléctrico, y las tensiones, digamos, entre los operadores, los concesionarios y los entes regulatorios. Cada vez hay mayores presiones al respecto. En Colombia, por ejemplo, pues tenemos unos requerimientos, como lo mencionaba yo hace un momento. Hay muchas poblaciones todavía, hay algunas poblaciones sin servicio, e incluso hay algunas sin conectividad, ¿sí? Hay algunas sin conectividad, y en otros casos hay servicio, hay hasta cierto punto conectividad, pero no hay telemetría tampoco, entonces no hay forma de hacer monitoreo de la prestación del servicio, y por ende de monitorear los indicadores. ¿Qué tenemos básicamente? Pues tenemos una falta, este es el escenario más general. Tenemos falta en el inventario de la infraestructura existente, tenemos un difícil acceso a la información para los modelos de operación, para los modelos de depreciación de los activos y de la asignación de los costos, ya sea por operación, por mantenimiento o por reposición de redes. Hay una difícil asociación, es un proceso demasiado engorroso, bastante manual, el inventariar para cambiar, para asociar, por ejemplo, a un modelo de costos. Es un proceso bastante tedioso, bastante difícil. Es un modelo, actualmente pues tenemos un modelo de operación sin un equivalente en los planos, ¿sí? Tenemos unos modelos de operación que funcionan de una forma aislada, que no se asocian digamos, al inventario, por decirlo así, en documentación de ingeniería, porque, digamos, y eso es un proceso natural, no hubo una asociación, no hubo una administración eh, bien llevada de los activos en el tiempo. Entonces los procesos, por eso los modelos de operación están bastante desconectados de la documentación de ingeniería, de la documentación técnica. Eh, yo aquí quiero hacer una breve reflexión respecto a BIM. Cuando hablamos de BIM, lo asociamos básicamente a construcción, ¿sí? Hablamos que BIM tiene una gran cantidad de beneficios para construcción, que unas interferencias, que un constructor, que un diseñador, ¿sí? Que tenemos diferentes sinergias que nos aportan a que la construcción sea más efectiva. Sin embargo, pues para el sector eléctrico el negocio no es la construcción. Digamos, por decirlo así en palabras gruesas, la construcción de la infraestructura eléctrica es un mal necesario, ¿verdad? Porque el objetivo principal del sector eléctrico, pues, tiene el foco en la eficiencia operacional, ¿sí? Tiene un costo, lógicamente, tiene un CAPEX asociado, pero el objetivo de las empresas quienes administran estas concesiones de servicio, pues es la eficiencia operacional, ¿sí? Entonces, el enfoque BIM aquí es bastante diferente al enfoque común que encontramos. No es hacia la construcción, no es hacia el diseño, ni mucho menos, sino hacia los activos en operación, ¿verdad? En ese orden de ideas, pues básicamente hay que poner
todos los ojos, todas las intenciones, todos los usos BIM enfocados, hay que alinearlos a los procesos de operación, a tener cuartos de control, de monitoreo del servicio, ¿verdad? A poder tener la notificación de las incidencias que tenemos en campo y generar las órdenes, por ejemplo, para las cuadrillas de mantenimiento, ya sea en líneas como en subestaciones. Si hablamos de proyectos típicos del sector, pues tenemos un foco, como comentaba yo anteriormente, iniciando, respecto a digamos, a la reconstrucción, por decirlo así, no es el mejor término, pero básicamente es la reconstrucción de proyectos existentes. También se podría utilizar la palabra de pronto adecuación, repotenciación, ¿verdad? Pero básicamente es repotenciación de sistemas existentes, la ampliación de los mismos, reparación de algunos de ellos, o en algunos casos lo que hablamos de reemplazo de esa infraestructura, ya sea porque es obsoleta desde el punto de vista tecnológico o desde eficiencia operacional y de costos, ¿verdad? El otro concepto aquí es de esa infraestructura existente, lo que vamos a intervenir, pues, cómo está esa infraestructura actualmente y cómo debería estar. Me refiero es el estado, la documentación récord de esos activos y qué es lo que yo necesito, qué información yo necesito para la operación de esos activos. Y pues nos sobran los proyectos nuevos también, ¿verdad? Nuevas líneas, nuevas subestaciones, nuevas líneas de distribución, ese tipo de infraestructura. ¿Cómo afrontar el reto? ¿Qué nos apropiamos de la metodología BIM para afrontar este reto? Pues 5 puntos fundamentales. Primero, apuntar a minimizar los errores y las omisiones. Segundo, un mejor diseño a través de la visualización integrada, una colaboración mejorada. Hablamos de que la metodología BIM lo que asume, lo que predica más bien es involucrar a diferentes interesados del proyecto en etapas tempranas del mismo. Entonces, proveedores, por ejemplo, de diferentes sistemas, proveedores de ingeniería, que ellos estén cada vez más involucrados en etapas tempranas y de esa forma los proyectos sean más integrales, eso a partir de esa colaboración mejorada, pues una gestión de costos y de cambios mejorada, que yo pueda tomar decisiones en etapas tempranas de la estructuración del proyecto o del diseño, ¿verdad? O durante la preconstrucción y la construcción, yo generar cambios que lógicamente se requieren, pero que yo lo genere de una forma más informada. Y un inicio mucho más rápido de proyectos, que yo tenga procesos de estructuración o de formulación y procesos de construcción mucho más rápido para que mi proyecto entre en operación en los tiempos que me comprometí, por ejemplo, en la oferta de la concesión del servicio, ¿verdad? Bueno, me baso aquí, hay aquí tres pilares fundamentales. El primero está soportado con los 5 puntos que mencionaba yo anteriormente en el modelado 3D, lo que llamamos modelado BIM, ¿sí? El segundo, pues que sea una fuente de información mucho más confiable, mucho más estructurada, de una forma más asertiva para la construcción. Sabemos que no es el foco, pero sí es importante. El CAPEX sigue siendo un punto importante en la estructuración del proyecto y queremos que ese CAPEX sea en la realidad lo más cercano a lo que se planeó. Y finalmente, y el más importante, pues que sea una base de datos confiable y que esté eficiente y confiable para la operación de los activos. Bueno, eso era como la teoría que les quería compartir previo. Ahora quisiera pues pasar a los casos de referencia que tenemos en la región. Los quiero comentar muy por encima y ahorita entramos en detalle. Tenemos casos de referencia más locales aquí en Colombia, como el caso de Empresas Públicas de Medellín. Tenemos el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que es el ente regulador a nivel federal, valga la redundancia, en México. Tenemos al grupo de Electrobras en Brasil. Tenemos a Enel, pues los conocen más. Enel pues sí tiene presencia a nivel mundial. Tenemos unos casos de referencia bastante puntuales de Enel en Brasil también, y pues de los proveedores, pues Schneider y Siemens, ¿sí? Que digamos también están ustedes familiarizados con ellos. En este caso, el caso de, un segundito, yo le pongo aquí mute, si no, no me escuchan. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues ellos han implementado la metodología BIM para el modelado y para la construcción de subestaciones. En este caso en específico es una subestación. Fue el trabajo
multidisciplinario para el modelado y la construcción de una subestación, se llama subestación Diana, es una subestación subterránea en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces aquí se utilizó procesos BIM para la planeación del proyecto, para el modelado, para la simulación del proceso constructivo, pues una subestación subterránea pues tiene unos retos diferentes desde el punto de vista de la logística y de la interacción con el entorno. Entonces el modelado se realizó directamente en Revit. Me permito pasar esto un poco más rápido. Todo lo que la simulación del proceso constructivo pues se realizó en Navisworks, ¿verdad? Lo que fue el proceso constructivo, la coordinación de las diferentes especialidades, todo lo que fue la cuantificación automática, también directamente fue en Revit, lo que hablaba hace un momento, el proceso constructivo, el cálculo estructural lo realizaron en Robot, que es otro producto de análisis estructural del portafolio de Autodesk, lo que son las verificaciones del sistema, del análisis del sistema estructural, todo lo que fue el despiece del concreto reforzado también fue desarrollado en Revit, y todo lo que era la integración y todo lo que fue la documentación, ya pasando por temas de acabados, ya de temas no estructurales, de temas arquitectónicos, de temas operativos de la subestación. Se realizó también un ejercicio de detección de interferencias y de coordinación entre Revit y Navisworks, y pues finalmente lo que fueron las salidas visuales para la socialización del proyecto. Listo. Seguimos entonces. Está el caso de Siemens. Siemens, este caso es del equipo de Siemens en Europa y Medio Oriente. Ellos allá tienen pues un portafolio de servicios que incluye actualmente servicios de diseño y montajes BIM. Entonces ellos pues tienen todo el esquema de diseño eléctrico de subestaciones. Digamos, este no es subestaciones, estas son subestaciones asociadas a proyectos de generación a partir de gas, por ejemplo. No son las que nosotros solemos tener aquí en nuestro medio, pero digamos, ellos utilizan los procesos BIM para hacer modelos desde el punto de vista eléctrico, toda la parte arquitectónica, toda la parte estructural y toda la parte de equipos, ¿sí? Entonces ellos ya tienen unos procesos montados donde ofrecen, digamos, ustedes, de pronto algunos de ustedes han tenido relación comercial con Siemens ya, ellos ofrecen pues como diferentes servicios además de sus suministros. Entonces, también tienen unos procesos BIM ya montados y está dentro de su oferta de valor también, y ya lo tienen, digamos, ya bastante avanzado. Ahora pasamos al caso que les quería comentar, el caso más local, el de Empresas Públicas de Medellín, pues es bastante conocido por todos ustedes. Nos acompaña hoy, quiero dar las gracias, el ingeniero Edwin Marín. El ingeniero Edwin Marín, pues es ingeniero de gestión de proyectos BIM en Empresas Públicas de Medellín, y nos va a acompañar en un momento de la presentación para compartir la experiencia que ha tenido Empresas Públicas de Medellín con la implementación BIM en sus proyectos de electricidad y de aguas. Entonces, Edwin, le doy el paso, si nos acompaña. Sí, Julio, ¿cómo estás? ¿Me puedes escuchar bien? Sí, ahí escucho bien. Listo, perfecto. Me Entonces, avisa Edwin y yo paso el slide, ¿vale? listo, perfecto. Entonces, dale, Julio, arranquemos. Vale. Listo, digamos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Julio pues por esta invitación. De hecho, pues como él decía inicialmente, pues es un tema que no es como tan común encontrarlo en el medio, ya que este tipo de metodologías inicialmente fueron adaptadas por el sector de la construcción, pero enfocado a edificaciones. Y digamos que ya en estos temas enfocados a infraestructura, digamos que no son como muy comunes, además si se tienen en cuenta ya para empresas de servicios públicos. Entonces, digamos que la presentación que les quiero mostrar, la experiencia que les quiero mostrar, es digamos que EPM cómo inició en este tema del BIM. También les quiero mostrar un apartado que se llama la iniciativa BIM 2025
y pues también de forma similar otras iniciativas que se han derivado pues con base en esta metodología. Dale Julio, porfa. Julio. Listo, entonces digamos que los inicios de PM en la metodología, digamos que se dieron alrededor de en el año pues 2015, donde nace pues una iniciativa adicional que es de comenzar a realizar ya el proceso de ingeniería de diseño detallado en el interior pues de la organización. Entonces digamos como meta fundamental para la adopción de mejores prácticas, entonces el jefe de ese tiempo decidió implementar, digamos, todo este tema del modelado 3D y de la aplicación de la metodología BIM. Entonces, en ese tiempo, hasta la fecha, digamos que se alcanzaron a desarrollar 42 proyectos para los de negocios de energía y aguas. Se implementaron herramientas bajo la plataforma de Autodesk. Obviamente, pues esto conllevó pues una inversión importante en esto y adicionalmente, junto con un contratista local, pues digamos que se desarrollaron unos protocolos y unos anexos protocolarios para las fases de diseño de los negocios, pues como les había dicho, de aguas y energía, enfocados pues a aguas residuales, agua potable, transmisión y distribución de energía, pero principalmente en subestaciones eléctricas y digamos que también en la parte pues de agua potable en acueducto, redes primarias y secundarias y agua residual en alcantarillado. Entonces a la final pues como resultados después de toda esta parte de implementación pues se llegaron a unos productos que fueron 34 plantillas, una gran cantidad de familias en Revit y en Inventor y también unos manuales de instrucción BIM. Ese básicamente fue como para darles un contexto de los inicios en EPM, pues que se dieron entre los años 2015 y 2017-2018. Dale, Julio. Digamos que en esta parte, pues les quería mostrar, no sé, Julio, si puedo proyectar mi pantalla. Ya pues vos me indicarás cómo. Sí, Edwin, creo que ya dejé de proyectar la mía, creo que puede proyectar la suya. Listo, Esa, ahí ya está. perfecto. Ya me pueden ver. Separó, creo que si lo Démosle intenta, otra vez. ahí ya, ahí, Listo. sí, ahí ya. Entonces, básicamente, en esta parte pues del diseño detallado de subestaciones, pues llegamos pues a una parte de modelado donde decidimos en partes iniciales tomar como base fundamental las unidades constructivas de la CREC y con base pues en todos esos contenidos que les había mencionado en la diapositiva anterior, pues se fueron configurando pues unos ensambles con base pues en la resolución CREC 015 de unidades constructivas y se dejaron como modelos de tal forma que yo puedo llegar y consumir a través de una biblioteca pues virtual. Básicamente pues este es uno de los resultados. Digamos que lo que permite es modular de una forma muy fácil una subestación de energía partiendo como base pues de una biblioteca ya preestablecida. Es tan fácil como yo llegar y arrastrar y simplemente voy organizando como una especie de Lego mi subestación y donde yo fácilmente pues en algún momento pues puedo llegar a una discriminación pues de cantidades en etapas iniciales enfocados pues a unidades constructivas. Obviamente pues ya con ciertas integraciones y demás pues se pueden ya obtener precios desde una base de datos. Julio, ya para que proyectes nuevamente la presentación. Listo, entonces básicamente lo que les acabo de decir fueron los inicios pues, de PM utilizando la metodología. Ya a raíz de esos inicios que fueron enfocados pues a la ingeniería de detalle, pues se dio el inicio pues de
algo que se le llama las iniciativas BIM 2025, que es una proyección que la empresa tiene al año pues 2025 y que está enfocada pues al desarrollo y mejora pues de los indicadores en los proyectos de infraestructura. Básicamente, como les muestro aquí, pues se tiene pues unos planes de trabajo que lo que busca es integrar todo esto que se hizo en años anteriores y seguirlo consolidando para que sea pues una iniciativa pues a nivel ya empresarial, donde no solamente abarca las etapas pues de diseño detallado, sino también etapas tempranas y etapas posteriores como la ejecución, construcción y operación pues de los activos. Dale, Julio, porfa. Y ya así como para terminar la presentación, obviamente pues hay mucha tela que cortar aquí y el tiempo pues es escaso, pues básicamente otras iniciativas que también pues vale la pena destacar es como la implementación en etapas tempranas, donde a través de la plataforma Autodesk y obviamente pues toda la suite enfocada pues en infraestructura, pues se quiso eh, incorporar a los diseños, mejor dicho, integrar a los diseños toda esta información de operación enfocada pues a redes de energía, gas y aguas, para que una vez se inicie un proyecto desde su etapa de formulación o ingeniería conceptual, pues se tenga de antemano toda esta información que ya posee la empresa. Llámese aquí ortofotos, modelos de elevación digital, también infraestructura como infraestructura de energía, así como la vemos en la imagen, también infraestructura de aguas y aguas residuales como para tenerlas en cuenta a la hora de hacer como la cuantificación y de pronto también tener en cuenta qué otras redes pues hay que coordinar y redistribuir como para poder efectuar el proyecto nuevo. Entonces es aquí donde utilizamos InfraWorks, donde nos permite hacer toda esta integración de infraestructura de redes en operación y también de información pues, que se tiene a nivel GIS, como la ambiental y predial. Dale, Julio. Y otras iniciativas también, pues estaba detallando, pues como Julio mencionaba ahora, la importancia, digamos, del BIM en este tipo de proyectos va enfocado a la operación, porque es donde realmente se puede recuperar todas esas inversiones que se hicieron del proyecto. Entonces, digamos que se hizo un piloto de integración ya de la fase de operación, en donde se tenía pues un modelo perfectamente identificando sus elementos con sus códigos y demás, y la información asociada a todos ellos en bases de datos. Entonces es aquí donde los modelos alojados en BIM 360 y por medio de una integración que permite la plataforma Autodesk Forge, pudimos básicamente integrar información gráfica con información eh, alfanumérica dispuesta pues en bases de datos. Esto fue pues es un piloto que se hizo hace poco, eso fue este año, donde tomamos pues información gráfica, producto de levantamientos de una subestación que se llama Colombia y con base en información disponible en bases de datos de gestión de activos, simplemente por medio de la plataforma Forge se integró esta información como para tener ya un modelo más consistente. Cabe mencionar que este fue solamente un piloto, se hicieron pues algunas pruebas de concepto también con una empresa local y se llegaron pues unos resultados bien interesantes. Listo, Julio, no sé si de pronto tenemos tiempo como para otros detalles o quieres Evi, yo seguir creo que ya con la presentación. al final de la sesión podemos hacer un barrido de preguntas y respuestas y entonces podemos abordarlo también, ¿vale? Listo, Igual Julio. también compartimos la grabación después y las personas quedan como con el contacto suyo y hacemos cualquier sinergia también en adelante. Listo, perfecto, Julio. Bueno, quedo Gracias, pendiente entonces. Edwin. Listo, entonces sí seguimos. Entonces, como para hacer un poco de recoger información, recoger, vamos recogiendo a modo de conclusiones.
¿Cómo empezar? Básicamente, entonces, con una referenciación, digamos, estos son los primeros pasos, como en la instancia que estamos hoy acá, una referenciación a nivel local e internacional, empresas que se comporten, por decirlo así, o que estén en la línea de mercado parecida a la que estamos. Que pensemos en un BIM para formulación, como mencionaba Edwin, también que pensemos en un BIM para diseño, dependiendo de esos usos que queremos dar, que pensemos en un BIM tanto para subestaciones y líneas y también como para sistemas existentes, como hablaba yo hace un momento, de esos proyectos que hay que mejorarlos o hay que cambiarlos. Un BIM para construcción, digamos, todos estos no es que sean BIM separados, pero tienen unos usos específicos muy claros que hay que tenerlos en cuenta para a partir de ahí empezar a pensar en cómo me sirve esa data, y un BIM para la operación, que insisto yo, para el sector eléctrico es el más importante. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues dado que el enfoque no es hacia la construcción, sino hacia los activos, la idea es poder conectar con las diferentes bases de datos que están en el intermedio, los equipos de trabajo, el equipo de monitoreo de los sistemas y el equipo en campo que se encarga de la operación y el mantenimiento, ¿sí? Podemos ver, digamos, como un esquema ampliado, todo el ciclo de vida de los activos. Empezamos arriba a la izquierda con sistemas de información geográfica, donde hacemos planear, donde tenemos bases de datos de las redes existentes, de los nuevos proyectos. Luego pasamos a procesos de modelación que pueden tener incluido, si estamos hablando sobre proyectos existentes, podemos hablar de procesos de scan to BIM, de hacer captura de la realidad de la información del escenario existente, proceder con el modelado, como mencionaba Edwin, pero proceder con el modelado de una forma, por decirlo así, si me permite utilizar el término, a conciencia, sabiendo que todos y cada uno de los elementos del modelado deben tener una metadata asociada, porque a partir de ahí es que yo voy a generar valor en la operación, ¿sí? Del proceso de diseño detallado, pues pasaré a la etapa de construcción, aquí en este costado, pues que la idea es tener yo conexión a mi ERP y a las bases de costos asociados a los costos, a procesos de logística, de compras, de suministros, pasar las etapas a las etapas de comisionamiento, ¿verdad? Tener procesos de comisionamiento que me permita actualizar las novedades que hubo en la instalación de los equipos, de los sistemas, pasar las etapas de operación en la cual se esté comunicando entre los modelos, entre la base de datos de costos, entre la base de datos de operación y mantenimiento también, y luego pasar a las etapas de operación, donde yo tenga mis cuadrillas de supervisión en subestaciones, en líneas de transmisión o líneas de distribución, y yo pueda tener acceso a dashboards de control. Cuando yo, todas estas bases de datos que mencionaba anteriormente, yo combino una base de datos con la otra base de datos, yo puedo generar dashboard de control desde el punto de vista de operatividad, de tiempos, ¿verdad? De costo asociado, por ejemplo, al mantenimiento de una red, de un sistema. Esa información es la más relevante aquí, yo poder conectar diferentes bases de información y poderlas integrar. Aquí lo que yo mencionaba importante, los datos, la metadata. Aquí puse un recuadrito rojo en el modelito de Revit. Entonces, lo importante es la data que está asociada y cómo esa data va a viajar en el tiempo, en el tiempo de servicio del activo. ¿Listo? Lo más importante aquí es la data. Si hablamos un poco de herramientas, pues hablamos de esas mismas instancias, hablamos en etapas iniciales, como lo mencionaba Edwin. NPM es un ejemplo claro, están integrando información que tienen ArcGIS y la están integrando con Infraworks, ¿sí? En etapas de diseño detallado tenemos diseños civiles en Civil 3D, diseños de esquemas eléctricos, de diagramas eléctricos en AutoCAD Electrical, tenemos diseños civiles, eléctricos, mecánicos, estructurales, arquitectónicos, digamos, la de mayor uso aquí es Revit. Tenemos diseño de sistemas con Inventor, tenemos, bueno, aquí me paro un momentico, herramientas mucho más especializadas que corren sobre la plataforma Autodesk, como algunos de ustedes ya los conocen como Printed, que corre sobre AutoCAD Electrical, o Substation Design Suite, que corre sobre Inventor, ¿verdad? Que son ya herramientas especializadas para líneas, para subestaciones, para protecciones, ese tipo de diseños que corren sobre plataforma Autodesk.
Autodesk Navisworks, que es una herramienta para asegurar la integralidad de los diferentes proyectos, y en la parte de abajo pues aparece Recap cuando tenemos que hacer procesamiento de nubes de puntos si el proyecto lo requiere. Las etapas de construcción pues es tener a los equipos de construcción conectados con BIM 360 y con Navisworks, ¿verdad? En las etapas de preconstrucción y construcción, y la conexión con bases de datos de costos o de costos y bases de datos de suministro, de cadena de suministro, pues ya sea, no sé, si tenemos implementado, por ejemplo, ERPs como SAP o como Oracle a partir de Forge, realizar las diferentes conexiones para evitar todos los procesos manuales, por ejemplo, para órdenes de cambio, para órdenes de trabajo, ese tipo de actividades. Ya en el comisionamiento, pues, se utiliza BIM 360 para hacer el deployment en campo de la información, se utiliza Recap Inventor para hacer la actualización de la información en las etapas de comisionamiento. Ya en la etapa de operación, pues vuelve a aparecer los sistemas de información geográfica y las diferentes conexiones que yo debo implementar para tener esa información rápida y confiable en el tiempo. Y cuando estoy pensando de trabajos en campo, en reportar las novedades y en atender la operatividad, pues ya se me vuelven a involucrar herramientas como ArcGIS, también BIM 360 y a través de Forge las conexiones con SAP y con Oracle, y pues con la herramienta de Business Intelligence que de pronto ustedes utilicen. Aquí no es una o la otra, hay diferentes herramientas en el mercado que ustedes pueden utilizar, pero la idea es poder generar esa información en tiempo real también. ¿Qué escenarios nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con escenarios, por ejemplo, en sus empresas, digamos un proyecto que ya está diseñado y se va a ir a construcción. Ok, entonces en ese caso, pues la idea es poder incluir procesos BIM en la etapa de preconstrucción. Podemos tomar lo que haya en 2D, por decirlo así, e implementar unos flujos BIM para optimizar, por ejemplo, en construcción o en la operación. No significa modelar todo de cero y decir, entreguen un LEO de 350, 400, no, hay que hacer un análisis a conciencia de qué usos BIM voy a implementar. Si por ejemplo tenemos un proyecto que se va a diseñar o un proyecto que va a salir en una modalidad de EPC, pues incluir dentro de esos lineamientos de diseño o de proyecto tipo EPC, pues unos entregables BIM para diseño y construcción, ¿sí? Y si de pronto es un proyecto que está en etapas mucho más tempranas, un proyecto en formulación, pues también incluir unos entregables BIM que se alimenten, por ejemplo, como lo mencionaba Edwin, con las unidades constructivas, ¿verdad? Que esté alineado con el negocio. Las unidades constructivas, pues que es un tema reglamentario en el sector. Entonces, vuelvo a la reflexión inicial. A partir de ese proyecto, de esas dos iniciativas que ustedes se pudieron hacer el imaginario y de lo que hemos visto un poco del barrido de usos BIM, identifiquemos qué quiero yo en cada uno de esos dos proyectos. Unos usos BIM, oiga, yo quiero tener acceso, por ejemplo, a la información que se conecte con mi SAP. Listo, es un uso que yo puedo implementar. Que yo quiero pedirle a la ingeniería que me entregue la codificación de los transformadores porque lo quiero conectar con mi base de costos, ¿listo? O mi base de datos de inventarios también, ¿sí? Si yo quiero reducir costos, también implica tener unos usos bien asociados para reducir costos, ya sean costos de la ingeniería, ya sean costos de la construcción. Los diferentes interesados, oiga, yo quiero involucrar, por ejemplo, no sé, a un Siemens, estoy diciendo, por ejemplo, quiero involucrar a un Siemens desde esas etapas tempranas porque me interesa, porque yo sé que ellos son los que van a suministrar los equipos. Involucrémonos en etapas tempranas para que trabajemos y que me compartan experiencias, también importa. Por ejemplo, yo quiero reducir mi costo, yo he visto que en los costos me desvío, por ejemplo, siempre es un costo recurrente que me desvío, no sé, el 15, el 12% de sobrecosto en la estructura. Yo quiero que eso, por ejemplo, bajarlo en el corto plazo de un proyecto, bajarlo del 12, del 15, por ejemplo, a un 8. También es un reto bastante plausible, ¿sí? ¿Cómo empezar? Pues independientemente del caso, si ustedes están en el negocio de generación, de distribución, de transmisión o de distribución, pues tenemos en Autodesk conocemos los diferentes flujos de trabajo asociados a ese tipo de proyectos, ¿sí? Y la idea es que les podamos aportar en un análisis particular enfocado primero a personas, segundo a procesos y a contrataciones. Sabemos que los procesos de contratación a veces en nuestras empresas son medio rígidos, pero la idea es poder hacer un análisis de usos y a partir de ahí como plantear los mejores procesos asociados
los procesos de contratación asociados a poder involucrar procesos BIM. Y la plataforma tecnológica como último punto, pues es que lo que hablamos de hardware y software, y en especial hardware y software de que ustedes tienen ya implementados en las empresas. ¿Qué tenemos nosotros como oferta de valor desde Autodesk? Pues tenemos una oferta sin costo para ustedes en las empresas de Discovery Workshops. Básicamente lo que hacemos en esos Discovery Workshops es que trabajamos con los equipos técnicos y los equipos gerenciales y a partir de los indicadores que ustedes tienen más relevantes en la operación, en la construcción, en la formulación de los proyectos, pues trabajamos estas cinco variables fundamentales, ¿sí? Establecemos ayudamos a identificar las especificaciones de datos que ustedes necesiten, todo lo que hablaba yo de la data, el código único que está conectado al ERP, toda esa información ayudamos a identificarla. Identificamos también el entorno común de datos, pues que el entorno común de datos es cómo todos los diferentes interesados se conectan a una plataforma común de información. Hablamos de interoperabilidad y de integraciones, es un punto bastante clave en el sector, entonces también cubrimos ese punto. Flujos de trabajo extremo a extremo, como desde la ingeniería en etapa de formulación me va a llegar esa información o va a madurar esa información hasta que yo la tenga en operación y cómo puedo hacer esa trazabilidad de la información. Y la validación, que yo tenga puntos de validación intermedios en los procesos para validar la data y que sea consistente también en el tiempo. Entonces, como que fui corriendo porque el tiempo nos apremia. Si pudiéramos abrir 5 minuticos para la sesión de preguntas y respuestas, si quieren en el chat los podríamos poner. Jennifer, ¿me ayudas validando si llegan los mensajes? Sí, claro. ¿Me escuchan ahí? Yo te escucho. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya tenemos una pregunta de Carolina Villegas y dice, ¿qué herramienta es la más idónea para diseños, los cableados entre equipos, tableros y diseños físicos en Revit de las bandejas y canalizaciones? Edwin, si quiere nos aporta. Edwin sí tiene bastante experiencia con este tipo de flujos. Sí, claro. Mira, pues para responder esa pregunta, pues digamos que para este tipo de trazados yo podría utilizar, bueno, si es a nivel conceptual, pues a mí me gusta utilizar InfraWorks porque te permite a nivel espacial determinar esos trazados gruesos de cárcamos, por decirlo así. En la parte, pues ya hablando de interiores, el Revit te ofrece una muy buena solución porque trazar bandejas, portacables, tuberías y demás de conductores puede ser relativamente fácil. Y digamos ya, si nos enfocamos a un diseño esquemático, pues podemos utilizar el AutoCAD Electrical, que sí es la herramienta pues por excelencia de la suite, que te permite pues diagramar todo esto relacionado con control, protección y comunicaciones. Listo, gracias Edwin. ¿Otra consulta, Jennifer? No, hasta el momento no han hecho ninguna otra pregunta, pero como les dijo Julio al inicio de la presentación, saben que tienen todo el equipo técnico, tanto de Autodesk como de licencias online, para que ustedes puedan hacer preguntas por vía de correo electrónico o llamada. Saben que cuentan con nosotros para cualquier otra inquietud. Listo, entonces podemos ir pasando, de pronto no hay más preguntas, pasamos como a la serie, al slide de las conclusiones, ¿vale? Entonces, si hablamos de conclusiones, pues los retos, primero, los retos del negocio y las expectativas del sector requieren implementaciones tecnológicas urgentes, pues por lo que mencionábamos de proyectos que debemos volcar a hacer actualizaciones de la infraestructura, ¿verdad? A ampliar las redes, ese tipo de proyectos son necesarios hoy en día, entonces requieren implementaciones tecnológicas urgentes, debemos ser más eficientes y eso, digamos, es el mayor movilizador. Cualquier implementación BIM debe estar alineada a la operación. Un favor que yo les pido también es no vayamos a pedir al contratista, por ejemplo, de ingeniería, si lo tenemos tercerizado, no pidamos BIM 350, 400 por pedir, ¿sí? Hagamos un análisis de usos, de operatividad y a partir de ahí hagamos un requerimiento BIM, ¿sí? Que se identifique los requerimientos de información
los requerimientos de información y socializarlos al interior y con el ecosistema, socializarlos al interior es hablar con los equipos de ingeniería, con los equipos de operaciones, los equipos de gerencia de proyectos, socializar esa data, por qué se está levantando y cuál va a ser el uso de esa data, y con el ecosistema, con mis contratistas de operación, con mis contratistas de mantenimiento, o incluso con mis contratistas de ingeniería. La experiencia local existe, por eso de nuevo agradezco a Edwin en representación de Empresas Públicas de Medellín su intervención en el día de hoy para mostrar que esa experiencia local existe, y el camino, la verdad, es corto. La idea de esto es poder salir en corto tiempo con prototipos funcionales, ¿verdad? No esperar hacer, yo lo que recomiendo es no esperar hacer unos análisis muy masivos de información, sino empezar con proyectos cortos y mostrar resultados. Cuando nos enfocamos en procesos muy masivos a nivel de organización, muchas veces terminamos pecando porque no podemos mostrar resultados, ¿sí? Y como comenté yo anteriormente, pues con mucho gusto podemos agendar una sesión de Discovery Workshop de Autodesk en compañía de licencias online. Para eso estamos Jennifer y yo, y este ejercicio de Discovery Workshop pues es un inicio rápido, son ejercicios que no tienen costo. Nos reunimos con el equipo técnico y el equipo gerencial, identificamos los objetivos que ustedes tienen desde su abordaje del negocio y a partir de ahí les ayudamos a definir una hoja de ruta, ¿sí? Entonces, ese era el mensaje que queríamos transmitir en la mañana del día de hoy. Creo que estamos apenas en el tiempo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les comparto, bueno, mi correo julio.palma@autodesk.com. Cualquier duda que tengan, pues por favor, no duden y quedamos atentos a cualquier duda, comentario e inquietud. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Edwin, por esa intervención tan importante. Nosotros a la vuelta de correo, con los correos que ustedes ingresaron y se registraron, les enviaremos el video de esta webinar y ahí van a tener también los datos de contacto tanto de Julio como los míos para iniciar este proceso que acaba de invitar Julio. Entonces, muchísimas gracias por su participación y estamos muy atentos a cualquier solicitud que nos hagan. Que estén muy bien y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, gracias a los asistentes, y también el mensaje que les quiero dejar es que hay iniciativas locales, anímense, así como dice Julio, pues digamos que se deben hacer algunas pruebas que permitan llegar. Edwin.